Gracias. Muchas gracias a Analú, a ti, Alejandro, a Gabriel por abrir este espacio, invitarme a estar con los oyentes de Sociedad Civil. Realmente es un espacio maravilloso para que platiquemos, debatamos, dialoguemos y nos informemos mejor sobre lo que está pasando en nuestro país y en concreto sobre este tema. Creo que es muy importante porque no se le ha dado la relevancia que tiene y de todas las implicaciones eh, que se derivan de un interés creciente y una participación cada vez más amplia y profunda de las organizaciones criminales en el proceso electoral. Sí, eventualmente salen notas eh, que matan a un candidato, que asesinan a un precandidato, que atentaron o intentaron secuestrar al equipo de otro candidato, en fin. Y luego algunas organizaciones publican seguimientos. Hay una que se llama Data Cívica que ha venido haciendo un seguimiento de la violencia política, de cómo el crimen organizado trata de amedrentar, someter, eliminar a las autoridades de distintos niveles. Y es cuando entonces pues adquiere cierta importancia algún par de días en el debate público los datos que esporádicamente se publican sobre la violencia en el proceso electoral. Por ejemplo, según Data Cívica, el año pasado hubo 574 agresiones contra funcionarios o alcaldes, etcétera, gente del ámbito político, y en lo que va de este proceso electoral que comenzó formalmente en septiembre para acá, van alrededor de 17, 18 precandidatos o candidatos asesinados. Bueno, este fenómeno es grave, les decía, por dos cuestiones básicamente. La primera es que la violencia que ejercen las organizaciones en los procesos electorales tienen una finalidad muy clara y, digamos, la finalidad directa e inmediata es imponer a quienes ellos quieren que sean, sobre todo en el ámbito municipal, que sean los alcaldes. Y el hecho de matar a quienes son candidatos que no eh, coinciden con sus intereses o que perciben que se van a imponer a sus intereses, pues es para decir, señores, en este municipio mandamos nosotros y no manda la sociedad, no mandan los ciudadanos, nosotros escogemos a quienes van a gobernar y van a ser empleados de nosotros. Entonces, por la vía de facto, el crimen organizado está en primer lugar nulificando la democracia, así tan simple. Aquí en la sociedad civil llevamos 3 marchas enormes desde noviembre de 22 en defensa del INE, en defensa del Poder Judicial, en defensa de la democracia, la última el pasado 18 de febrero, frente a una amenaza real de López Obrador, de su gobierno, de su proyecto, de su candidata en contra de la democracia. Quieren construir y construir un régimen autoritario destruyendo a la democracia. Y esa es una amenaza pues que nos la han venido platicando, nos la han anunciado y la han estado instrumentando por distintas vías y con reformas legales, con medidas administrativas, con ataques al Poder Judicial, con ataques a los medios de comunicación. En fin, hay toda una estrategia muy explícita, muy obvia del gobierno
de López Obrador para acabar la democracia en México. El caso de las organizaciones criminales, su estrategia no es verbal, no la anuncian, simplemente la ejecutan. Yo he tenido noticias de que, por ejemplo, en muchos municipios de Jalisco, de Nayarit, en donde toda la zona huichola, el crimen organizado desde noviembre, diciembre les dijo a las comunidades y a los partidos ahí quiénes iban a ser los candidatos, sin tener que matar a los precandidatos de otras fuerzas. Ellos dijeron, fulano, sutano, perengano van a ser los candidatos a alcaldes y van a ganar las elecciones en tal fecha, así que les guste o no. Y entonces ya pusieron a los candidatos que van a ser ganadores, porque si alguien se opone, pues los matan o intimidan a las comunidades o impiden o controlan el proceso electoral. Entonces, de facto, el crimen organizado está de manera paralela al gobierno de López Obrador trabajando con el mismo fin, anular y hacer inútil la democracia en nuestro país, pero ahora en el caso de ellos, con todo el poder de las armas, o sea, no se van a meter en problemas de cambiar leyes o reducirle financiamiento a los partidos, simplemente van, intervienen en el proceso electoral porque quieren que gobiernen personas afines o miembros de sus organizaciones. Y esa es, digamos que, la primera consecuencia directa de la violencia en el proceso electoral que pues destruye y hace inválida la democracia en México. Entonces, actualmente tenemos dos grandes amenazas a la democracia: la proveniente del gobierno del presidente López Obrador y la que están realizando y ejecutando en muchas regiones del país las organizaciones criminales. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que es pues una amenaza real a la democracia. Sin embargo, no se queda, o sea, a las organizaciones criminales, el poner eh, alcaldes o el hacer ganar diputados locales eh, y hasta eventualmente algún gobernador si pueden, tiene una segunda finalidad posterior, o sea, a ellos les tiene sin cuidado si es democracia o no es democracia para el país, la matan, pero es solo un medio para un fin posterior, que es garantizar un control territorial que les permita desplegar con el menor grado de obstáculos su actividad delictiva. Y esto es lo más grave porque al no, al neutralizar a las instituciones políticas, en este caso a los municipios, y si controlan el municipio, controlan a la policía municipal, y si controlan diputados locales y algunos funcionarios en los gobiernos estatales o hasta el mismo gobernador, van a controlar a la Fiscalía o Procuraduría de Justicia del Estado. Y si tienen controlado policías, si tienen controlado ministerios públicos y luego otro tipo de autoridades, incluso federales, lo que garantizan es, por un lado, la actuación sin ningún tipo de restricción en un territorio. Pueden asaltar, pueden robar, pueden secuestrar, pueden extorsionar, sin que nadie se oponga, sin que nadie se meta en su camino, sin que nadie diga nada. Entonces es el ejercicio del control territorial para incrementar la actividad delictiva y lo que se llama la depredación de la sociedad, de sus recursos, para quitarle a la gente sus patrimonios, para cobrarles un impuesto ilegal que es el cobro de piso
o la extorsión para poder asaltar camiones a gusto de mercancías y luego venderlas en los tianguis. En fin, es el garantizar una impunidad de manera permanente para poder depredar a la sociedad y a las empresas. Ese es el fin último con el que las organizaciones criminales intervienen cada vez más en los procesos electorales, porque este control de las instituciones políticas y que se deriva de ese control de las policías, ministerios, etcétera, el control del territorio, y el control del territorio se traduce en una actividad delictiva sin límites y con garantía absoluta de impunidad. Entonces los ciudadanos quedamos completamente indefensos frente a un crimen organizado que empezó financiando campañas, que comenzó amedrentando a los votantes, que llegó a, en algunos casos, en el 2021, por ejemplo, el crimen organizado hizo cambios en varios municipios, cambiaba a los funcionarios de casilla para ser ellos quienes controlaban la votación ese día. Y entonces hay un montón de modalidades de intervención en los procesos electorales, pero todo para llegar a reconfiguración de las funciones de las instituciones públicas que les permitan el control territorial y la indefensión de los ciudadanos. A la hora que los ciudadanos nos damos cuenta que quienes mandan no son autoridades electas por nosotros y que no nos representan y que no tienen ni por asomo el más mínimo interés en defender a la ciudadanía, pues los ciudadanos quedamos completamente al garete y con unas opciones terribles, porque si te opones te matan. La otra, pues, es callarte y tratar de hacerte tonto y que no te perjudiquen, o que te perjudiquen lo menos que se pueda, o definitivamente, pues, si tienes posibilidades y medios, te vas a vivir a otro lado. Y hay muchas comunidades en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, de comunidades desplazadas. ¿Por qué? Porque saben que, que los criminales mandan, que los criminales los expolian, que los criminales los roban, que los criminales les cobran derecho de piso por todo, y entonces prefieren huir y dejar y abandonar sus comunidades. Entonces, a lo que voy es la violencia política en los procesos electorales es solamente la punta del iceberg que se ve y que se hace notable, pero que abajo de ella está todo este proceso de control político, de control territorial y de un proceso cada vez más violento, más extendido y más profundo de quitarle a la gente, a las familias y a las empresas su patrimonio. Entonces, en este sentido, por eso el título del Space es, esto es un descenso al infierno, porque los ciudadanos en aquellos lugares donde realmente quien gobierna es el crimen organizado, y lo hemos visto en las últimas semanas en las noticias, sobre todo en el estado de Guerrero, que es el caso más notable y más evidente de cómo el crimen organizado ha capturado a las instituciones políticas y las ha puesto a su servicio y ha hecho un estado mafioso en Guerrero. La situación de los taxistas, vimos el famoso video de cómo tableaban y golpeaban a los controladores de los microbuses en Acapulco. Hemos visto cómo asesinan taxistas que no quieren pagar la extorsión o el cobro de piso. Hemos visto cómo matan a los locatarios, a los que se dedican a la venta de pollo en el mercado de Chilpancingo, porque se niegan a pagar el cobro de piso. Hemos visto el infierno en Guerrero, y los guerrerenses pueden dar fiel testimonio de lo que es vivir en el infierno
en lugares donde el crimen organizado no solamente tiene esta vocación violenta, depredadora en contra de la ciudadanía, sino que para hacerlo controla y se vuelve, y con lo grave, controla a los políticos, controla las presidencias municipales, controla diputados locales para poder desplegar de manera impune y de manera permanente y creciente este dominio en donde cada día le quitan más a la gente su poco patrimonio que tiene. No les importa si eres un ejidatario, si eres un ganadero o si eres, en el caso, por ejemplo, que les comentaba de la zona Huichol, en donde a los huicholes les quitan sus vacas y les quitan su poco ingreso. O sea, es realmente miserable lo que hace esta gente. Y entonces, pues lo que se instala son infiernos regionales horribles en donde no hay manera de defenderse, porque el Estado, cuya función principal es protegernos, es controlado por ellos, y en muchas ocasiones este control de las organizaciones criminales, de las instituciones políticas y públicas, es a llamado y con la complicidad de los mismos políticos y de los mismos partidos que llaman a los criminales a que los ayuden a ganar elecciones. Entonces, el que este proceso de apropiación de las instituciones políticas que hacen las organizaciones criminales se dé por invitación con la complicidad de los mismos políticos es donde hay un riesgo mayor, en donde se pueda juntar la voluntad del gobierno de López Obrador de acabar la democracia con su reforma al Poder Judicial, con su reforma al INE, con sus reformas a la Guardia Nacional, etcétera, se hagan y sean posibles gracias a que el crimen organizado les ayude a ganar elecciones distritales y puedan tener una mayoría. Entonces, pues aquí estamos frente a un escenario terrible de una eventual colusión o complicidad de dos sujetos poderosos, uno con todos los recursos políticos del Estado, como es el presidente López Obrador, y las organizaciones criminales con toda la fuerza de las armas, que se junten para acabar de destruir la democracia. Y creo que con esta introducción podemos empezar a dialogar y a preguntarnos y a reflexionar, a dar información sobre esto que pues estamos viendo en nuestras calles, en nuestros días. Muchas gracias, Guillermo.